Bueno, yo llevo más de 20 años trabajando en estos temas de tributación internacional y bueno, y la verdad es que los que trabajamos en esta área no estamos acostumbrados, digamos, a los titulares y a la atención que este tema está recibiendo, ¿no? O sea, que sea portada en los diarios. Pero bueno, esto que he llamado la reforma fiscal más grande del siglo tiene muchas razones para estar captando la atención. Es un acuerdo realmente sin precedentes. Me gustaría contar un poco la historia de por qué se llegó a este acuerdo, un poquito los componentes, pero bueno, creo que justamente a través de la prensa y demás, algunos de los componentes ya la audiencia seguramente los conozca, y después hablar cómo esto podría impactar a Uruguay, los desafíos, las oportunidades. Muy bien. Entonces, para contexto histórico, o sea, se puede ir atrás mucho, pero a mí me gustaría poner quizás el comienzo de esta historia en la crisis de 2008-2009 con Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque a raíz de eso hay una, si se quiere, a nivel del ámbito público, se empieza a generar como una idea de que las multinacionales de pronto estarían moviendo sus ingresos de una jurisdicción a otra. Un poco como que las multinacionales se empiezan a ver como culpables. Hay varias ONGs en diferentes partes del mundo que empiezan con campañas de que, bueno, que se sepa lo que las multinacionales pagan en cada país. Eso que ahora se llama como transparencia, un importante crecimiento del pedido del público de mayor transparencia. Tanto es así que la semana pasada, por ejemplo, la Unión Europea publicó el siguiente paso, y es que esta cantidad de información que empieza a pedir entonces la OCDE a raíz de esta crisis, que ahora se haga pública. Es decir, esa idea de transparencia y de que el público tiene que saber más lo que están haciendo las multinacionales y de cierta forma ponen las multinacionales a la defensiva, eso comienza allí como por aquella época. Y en ese momento se dio a llamar esta iniciativa de BEPS, Base Erosion Profit Shifting, por sus siglas en inglés, y es justamente esa idea que las multinacionales estarían quizás moviendo ingresos de un país al otro. A todo esto, la BEPS tiene como 15 diferentes áreas de trabajo, se logra muchísimo en esas áreas, a través de la OCDE, a través del G20, y una de las principales áreas, que era el área de los desafíos de la digitalización, no logran ponerse de acuerdo. Entonces, ahí quizás hay que entender un poco lo que hay detrás de la OCDE. La OCDE y en particular el G7 han sido los principales, digamos, quienes han liderado este proceso. ¿Y qué pasa? Las empresas digitales, en su mayoría, son empresas americanas. Entonces, cuando hablábamos de fiscalizar la digitalización, sin lugar a dudas, Estados Unidos ponía, digamos, un freno a todo aquello que veía como una forma de quitarle su espacio. La digitalización además tiene unos desafíos muy importantes, desafíos y por supuesto que oportunidades para lo que son los impuestos, ¿no? Porque desde un servidor se puede proveer servicios a 20, 30 países y se puede proveer servicios de una forma que la fiscalización tradicional quizás no logre captar. Por ejemplo, uno de los principios históricos más importantes es el principio de nexo o establecimiento permanente. Para dar un contexto, esto viene desde el siglo pasado, viene de la Liga de las Naciones, fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí comienzan los primeros tratados, modelos de tratados bilaterales, donde se busca evitar la doble tributación, etc. Bueno, una empresa digital logra, por ejemplo, dar servicios, vender contenido, hacer streaming, sin generar nexo. Y por ende, bajo la visión antigua de impuestos, no pagar impuestos en los países donde tiene ventas.
Entonces, bueno, ahí se da un poco como un tire y afloje entre lo que es Estados Unidos y el resto de los países. El momento quizás de mayor tensión fue por el año 2017, cuando Francia, entre otros países, empiezan a poner impuestos unilaterales a las empresas digitales. No impuestos a la renta, sino que impuestos, digamos, a las ventas. Francia en particular proponía un impuesto a los servicios digitales de 3% sobre las ventas. Esto Estados Unidos lo veía como, de vuelta, un ataque a sus empresas, y entonces lo que sucedió fue que se desató como una guerra arancelaria, una guerra comercial, en donde Estados Unidos decía, bueno, si Francia, si tú me pones ese impuesto, yo te voy a poner aranceles. Entonces ahora los productos que vienen de Francia, los vinos, los quesos, etcétera, van a pagar aranceles. Y así entonces se dio esa tensión entre los impuestos a los servicios digitales y lo que Estados Unidos quería defender como propio. Con el cambio de administración de Estados Unidos, entonces, entra el presidente Biden y con otra visión de cómo trabajar con las multilaterales. Todos sabemos que el presidente Trump era bastante reacio al trabajo con las multilaterales. Biden entonces, con un renovado interés, además, bueno, en un mundo post-pandémico que era importante tener el elemento, el instrumento fiscal, entonces se acerca nuevamente a la OCDE, y es así que al poco tiempo de asumir Biden se logra este acuerdo tan increíble, donde Uruguay, como un país del marco inclusivo, también estaría adoptando, pero donde realmente ahí lo que sucedió fue que hay un acuerdo entre Estados Unidos y los principales países del G7 y luego el G20, donde de vuelta lo que vienen a hacer entonces ahora los pilares, más concretamente, en el pilar 1, Estados Unidos acepta que se grave impuesto a la renta, es decir, impuesto a las ganancias, a cambio de que los países retiren lo que son los impuestos digitales, unilaterales que se estaban imponiendo. Eso viene a ser el pilar 1. El pilar 2, que es el que aquí nos convoca, que es quizás el que más sensibles nos hace en Uruguay, viene a ser este tema de la renta mundial, de un mínimo, de evitar la competencia fiscal y de gravar esa renta mundial con un mínimo de 15%. ¿Cómo funciona eso? Si yo tengo, por ejemplo, una multinacional americana que tiene una subsidiaria en Uruguay, la subsidiaria opera en zona franca y tiene incentivos y por ende de impuesto a la renta paga 0, entonces lo que sucedería es que pagaría en este caso, la casa matriz a Estados Unidos la diferencia entre 0 y 15%. Eso obviamente tiene gran impacto desde el punto de vista de estamos usando los mejores instrumentos y los mejores incentivos fiscales. A ver, si Uruguay da todos estos incentivos, pero lo único que hace es que esos mismos incentivos sean pagados en casa matriz, estamos perdiendo gran efectividad en lo que viene a ser la promoción de las inversiones. El otro tema importante a entender es que dentro de la OCDE se dan ciertos plazos, 2, 3 años, para ir incorporando estos diferentes elementos. Sin embargo, dentro de lo que es Estados Unidos, lo que está sucediendo es que la reforma se está discutiendo ahora y va a ser efectiva a partir del 1 de enero. Es decir, estamos en Estados Unidos incorporando estos elementos de lo que viene a ser BEPS a partir de nada, cuestión de un mes. Así que bueno, el incentivo para irse adaptando es inmediato, es ahora. Estados Unidos, quisiera aclarar, tiene que de vuelta, entendamos, sin Estados Unidos este acuerdo no se lograba, sin esta administración este acuerdo no se lograba. Estados Unidos tiene algo que se llama GILTI, Global Intangible Low Tax Income. Esto es algo que se introdujo en el 2017 con la reforma anterior de Trump, y lo que hacía era que gravaba las rentas internacionales en un monto mínimo. Ese monto mínimo
que se establecía a través de GILTI, históricamente la forma en que se hacía el cómputo a nivel de Estados Unidos era un promedio. Es decir, si yo pagaba 0, por ejemplo, en Uruguay y 35 en otro país, ese promedio ponderado tenía que llegar a un mínimo que hasta ahora era del entorno del 13%. La reforma de Estados Unidos, como se está considerando ahora, es país por país. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una operación en Uruguay, la operación paga 0, va entonces pasar a pagar ese mínimo de 15%. Ya no funciona como un promedio, donde a mí igual me servía, aunque había ya un elemento de renta mundial, me servía bajar ese promedio, porque bueno, tenía un país en 0 y otro país en 35. Ya no, esto es país por país, y de vuelta, esto aplicaría dentro de un mes. Hay otro elemento de la reforma fiscal americana que también está en discusión, tengo un artículo que espero publicar esta semana sobre el tema, que es lo que viene a ser similar en Uruguay a la regla candado, y es transacciones que se hacen a Uruguay. Si en Uruguay no pagan una renta mínima del 15%, no serían deducibles en Estados Unidos. Por ejemplo, si una empresa suiza contrata una operación en zona franca y paga 0, y luego vende ciertos productos a Estados Unidos, esos productos podrían no ser deducibles en Estados Unidos simplemente porque hay una transacción en la cadena de producción donde se pagó menos del 15%. Es decir, el impacto sobre las multinacionales de no pagar ese mínimo del 15%, van a haber varios mecanismos dentro de la legislación americana que van a estar penalizando. Muy bien. Creo que entonces está claro que el impacto va a ser inmediato, que no es que antes no había nada y ahora sí hay. O sea, esto es una transición, esto es algo que ha ido creciendo, pero que sin lugar a duda va a poner mucha presión sobre Uruguay. Entonces, quizás ahí proyectarnos un poquito más hacia adelante. Cuando hablamos de inserción internacional, tenemos claro que Uruguay, al igual que otros países de la región, quizás no han estado tan insertados en las cadenas mundiales. América Latina, en particular Brasil y Argentina, son de los países más proteccionistas, si se quieren, del mundo. Cuando comparamos el impacto del comercio, lo que ha crecido el comercio, y justamente la integración en las cadenas mundiales de países del sudeste asiático con lo que viene a ser la región de Sudamérica, vemos que realmente hay un retraso en esa integración internacional. Yo creo que justamente esta revolución digital de la que estamos hablando es una gran oportunidad. Así como me permite a mí hoy estar aquí conversando con ustedes a distancia, permite a Uruguay, que estamos lejos, digamos, acercarnos a otros mercados, pasar esas fronteras físicas. Y lo vemos, por ejemplo, en el increíble éxito que ha tenido la industria de software, empresas como De Local, lo que es la industria audiovisual. Realmente para Uruguay esta oportunidad, esta revolución digital, nos puede ofrecer mucho en materia de integración. Es una segunda ola, una segunda oportunidad. Entonces, a veces vemos en las noticias que se habla mucho de los tratados de libre comercio, y los tratados de libre comercio tratan sobre todo del tema arancelario, del tema sobre bienes. Y yo creo que es importante pensar justamente todos estos temas aquí que estamos hablando de renta corporativa, tenemos que poner esos temas también, digamos, en la agenda, de cómo ser efectivos en estos temas que impactan no solamente a empresas o a la exportación de bienes, como puede ser la carne, sino también a lo que es servicios. En particular, por ejemplo, las retenciones. Entonces, hay mucha gente que se sorprende al saber que Uruguay, por ejemplo, para poder brindar servicios dentro de lo que viene a ser el Mercosur, a Brasil, a Argentina, tenemos retenciones que pueden llegar hasta el 35%. Ese es como un arancel al servicio. Entonces, si pensamos en desarrollar lo que viene a ser la industria audiovisual, por ejemplo,
hay que mirar esos acuerdos bilaterales, porque ahí también hay un gran costo y una gran oportunidad para mejorar la integración y para ser más competitivos. Un poco para concluir, tengo muchos más temas técnicos y demás que quisiera, pero bueno, queremos escuchar también de los otros panelistas. Lo que quisiera transmitir es, en primer lugar, soy muy optimista respecto a la globalización. Sí es cierto que dentro de los países hay ganadores y perdedores a veces en la globalización, pero cuando vemos al mundo en su conjunto, el crecimiento que ha tenido muchas veces de la mano del comercio y de la integración global, ha disminuido la diferencia de riqueza entre los países, ha sacado a muchísima gente de la pobreza. Nada más en China, 800 millones de personas han salido de la pobreza a través del comercio y de la integración global. Entonces, soy muy optimista sobre estos temas. También soy muy optimista sobre la tecnología, y creo que no lo podemos ver como el sector tecnológico versus el sector agroexportador. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de exportar carne, se puede exportar carne con valor agregado, por ejemplo, con trazabilidad orgánica, y seguir aumentando el valor agregado a nuestros productos. Y creo que esa transformación tecnológica que Uruguay realmente, o sea, ha sido pionero en estos temas, tenemos que seguir por ahí, porque de vuelta acorta las distancias para Uruguay, que estamos un poco lejos desde el punto de vista físico. Entonces, digamos, soy optimista sobre Uruguay, soy optimista sobre las oportunidades del futuro, creo que tenemos que encontrar los incentivos correctos. Entonces ahí como país, quizás algo que sonó mucho fue que la Unión Europea, por ejemplo, había decidido que determinados incentivos de Uruguay pueden ser considerados nocivos. Quiero aclarar que la Unión Europea y la OCDE publican de forma periódica listas de sistemas que son considerados abusivos, y se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos una lista enorme de situaciones similares. Es decir, esto es un crecimiento, es un proceso, los países se van adaptando a los cambios económicos. Yo creo que Uruguay no quiere volver atrás en el sentido de que se ha avanzado mucho en la fiscalización, en evitar la evasión, en aumentar la transparencia. Estos son cambios que se han dado. No queremos ir para atrás, queremos ir para adelante, modificando y adaptando los instrumentos, los incentivos y los desincentivos, ¿no? Porque eso es lo que hacen los impuestos, incentivar las políticas que queremos a través de subsidios y desincentivar las cosas que no queremos. Y creo que Uruguay puede usar estos mecanismos para seguir en la línea que ya está de integración, de trabajo con las multilaterales, de aumento del comercio. Por supuesto, tengo claro que cuando hablamos de estos temas, de vuelta pueden haber perdedores. Creo que es muy importante, por ejemplo, la educación, permitir el acceso de todos los uruguayos a las transformaciones, a la educación tecnológica. Estos son temas más societarios, más importantes, pero de vuelta, siempre con optimismo, mirando hacia adelante a las oportunidades que se nos ofrecen. Bueno, esos eran los principales puntos. Creo que me quedan muchas cosas que quisiera decir sobre los sistemas globales, territoriales y demás, y de repente le paso a Alberto que nos cuente un poco más de eso. En particular, creo que a veces se piensa que los sistemas pueden ser solamente territoriales y solamente mundiales. Me gustaría aclarar que eso no es así. De hecho, cada vez los países en su conjunto hay más sistemas territoriales. Estados Unidos, por ejemplo, en su reforma del 2017 pasa de ser una renta mundial a ser, de cierta forma, una renta un poco más territorial. Y en Uruguay también he escuchado en la prensa decir tenemos que defender nuestro sistema territorial. Tampoco es tan así, o sea, Uruguay ya tiene muchos de estos elementos incorporados en su legislación, y además hay que entender que Uruguay tiene un sistema dual. Pero justamente esto, autoría de Alberto, entonces le paso a él la palabra para que nos cuente y nos explique esto un poco más. Muchas gracias.